Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una civilización que es fascinante y bastante misteriosa, los olmecas. Seguro han escuchado que se les llama la cultura madre, pero ¿qué significa eso en realidad? ¿Y cuál es su verdadero legado? Vamos a desentrañar todo esto juntos. A ver, pensemos en los mayas, en los aztecas, gigantes, ¿no? Pero mucho antes que ellos, hubo un pueblo que, digamos, preparó el terreno. Ellos desarrollaron un montón de las características que después vimos en toda Mesoamérica durante siglos. Así que la pregunta clave aquí es esa. ¿Quiénes fueron esos pioneros? ¿Quiénes pusieron la primera piedra? Ok, para poder entender la importancia real de los olmecas, primero tenemos que hacer una pausa y definir algo clave. ¿A qué nos referimos exactamente con civilización en Mesoamérica? Porque créanme, no es una palabra que se use así nomás. Implica un nivel de organización social súper específico. Y aquí está el meollo del asunto. Una civilización de verdad no brota de la tierra de un día para otro. Para nada. Es más bien como una receta que se va perfeccionando con el tiempo. Es la suma de un proceso histórico larguísimo, una acumulación de conocimientos, de formas de organizarse que al final crean una sociedad compleja, con rasgos que podemos ver y seguir a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo saben los expertos si están frente a una civilización? Pues básicamente tienen como una especie de checklist. Y para palomear la casilla de civilización mesoamericana se necesitan varias cosas. Primero, agricultura intensiva, con el maíz como protagonista, claro, para poder alimentar a muchísima gente. Luego, una sociedad dividida en clases, o sea, no todos eran iguales. También, redes de comercio que se extendían lejísimos, demostrando su alcance. Y por supuesto, la joya de la corona, esos complejos ceremoniales impresionantes, con pirámides y hasta juegos de pelota. Y adivinen qué, justo aquí es donde la historia de los olmecas se pone interesantísima, porque resulta que fueron ellos, precisamente ellos, la primera cultura en Mesoamérica en cumplir con toda esa lista, todo junto. Ellos fueron los que dieron el banderazo de salida a esta nueva era de sociedades complejas en la región. Para que nos demos una idea de cuándo pasó todo esto, ubiquémonos. Su momento de gloria, su apogeo, arrancó por ahí del 1200 a.C., con ciudades increíbles como San Lorenzo. Después, la venta tomó la batuta. Imagínense, su influencia fue la dominante por casi 800 años. Pero todo lo que sube tiene que bajar. Y entre el 500 y el 400 a.C., sus grandes ciudades, misteriosamente, quedaron abandonadas. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. La evidencia arqueológica es contundente, no hay vuelta de hoja. Centros ceremoniales, claro, ahí está San Lorenzo, monumental. Sociedad estratificada, también. Tenían a sus señores, su élite, que se identificaban ni más ni menos que con el dios del maíz. Redes de comercio, por supuesto, comerciaban a cientos y cientos de kilómetros. Y la base de todo, la innovación que lo sostenía, el cultivo del maíz a gran escala. Así que sí, cero dudas, los olmecas eran una civilización con todas las de la ley. Pero a ver, aquí viene la gran pregunta. Si eran tan poderosos, tan avanzados, ¿qué pasó con ellos? ¿A dónde se fueron? El abandono de sus ciudades ha sido por muchísimo tiempo uno de los grandes enigmas de la arqueología de Mesoamérica. La pregunta es así de directa. ¿Por qué una cultura en pleno auge, de pronto, abandona sus espectaculares ciudades? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Una guerra devastadora? ¿Una plaga terrible? ¿Un colapso social? Bueno, las investigaciones más nuevas nos están dando una imagen mucho más clara y también más compleja de lo que se pensaba. Ojo aquí, porque la palabra clave hoy en día ya no es desaparición, sino dispersión. Y eso cambia todo. Lo más probable es que no haya sido una sola cosa, sino una tormenta perfecta de factores. Primero, imaginen cambios en el ambiente, que los ríos cambiaran su curso y de repente ¡pum!, se arruina la agricultura y llega el hambre. A eso súmenle la posibilidad de erupciones volcánicas que literalmente hicieran imposible seguir viviendo ahí. ¿El resultado? La gente no se esfumó, simplemente agarraron sus cosas y se movieron a otras partes, se dispersaron. Y es justo en este punto donde la historia da un giro que es simplemente fascinante. Porque el fin de sus grandes ciudades no significó el fin de los olmecas. Al contrario, fue el verdadero comienzo de la expansión de su cultura por toda Mesoamérica.
Esta frase lo resume todo de una manera perfecta. Se dispersaron, y con ellos sus conocimientos, sus inventos y su cultura. Piénsenlo, al irse a otros lugares, llevaron todo en la maleta. Sus ideas, su tecnología, su arte, su manera de ver el cosmos. Se convirtieron, sin planearlo, en los grandes maestros de las culturas que estaban por nacer. Y por esto, justamente por esto, es que se ganaron el apodo de cultura madre. Su legado es, tal cual, el ADN cultural de Mesoamérica. El juego de pelota, olmeca, la idea de construir pirámides, raíces olmecas, los primerísimos sistemas de escritura y esos calendarios tan complejos, todo viene de ahí. No es que desaparecieran, es que se fusionaron con otros pueblos, y de esa mezcla, de ese ADN, nacieron los zapotecas, los mayas y mucho después, los mexicas. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para llevarse. Si su influencia fue tan, pero tan profunda, ¿cuántos de esos ecos olmecas podemos encontrar todavía hoy? Pensemos en las culturas de México, en sus tradiciones, en su arte, incluso en la comida. Es un legado que, aunque a veces no lo veamos a simple vista, sigue vibrando, sigue presente,